Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo 4, conformado por Daphne Cernaquial Zamora, Fiorella Perleche Pupuche, Gracie Panduro Flores, Jacqueline Cotrina Prada y la que les habla Sofía Olivera Campos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema Historia Clínica Perinatal, sesión 2, antecedentes. Le paso el habla a mi compañera Daphne. Bueno, como le dijo mi compañera Sofía, en este tema vamos a hablar sobre los antecedentes patológicos que son parte de la historia clínica. ¿Y es cómo obtenemos estos antecedentes? Bueno, tenemos claro que los antecedentes son datos que vamos a obtener por medio de la paciente. ¿Y cómo obtenemos esos datos? Pues a través de un interrogatorio en su primera consulta prenatal. Esos antecedentes patológicos están compuestos por tres grandes rasgos que involucran tanto los familiares, los personales y los obstétricos. Aquí un punto importante que quiero aclararles es de que algunas preguntan, ¿pero qué pasa si es que yo me hice mi carnet perinatal en tal hospital, pero sufrí un accidente o me cambié de ciudad, no sé, y me tocó ir a otro hospital? Entonces, ¿qué pasa aquí? No hay ningún problema, ya que el carnet perinatal puede obtenerse y pueden sacarse así los datos, o de otro caso puede nuevamente ser otro interrogatorio directo. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces empecemos a hablar sobre los antecedentes familiares. Estos antecedentes familiares van a involucrar a su pareja de nuestra paciente, a los padres de la paciente y a los hermanos de la paciente. ¿Y por qué a estos tres? Bueno, es la principal vía para poder hereditar alguna enfermedad. Y los datos que vamos a pedir en estos antecedentes familiares son si es que ha tenido alguna vez tuberculosis, si es que ha tenido diabetes, hipertensión, preeclampsia o otra condición médica grave. Si es que en el momento nos dice que sí ha tenido esta enfermedad, tenemos que preguntarle, ser muy puntuales en preguntarle si quién ha padecido, si es que su pareja, sus padres o sus hermanos. Siguiente, por favor, le paso el dato a mi compañera Fiorella. Así como comentó mi compañera, tanto los antecedentes familiares, también encontramos los antecedentes personales, que vamos a encontrar lo que es cirugía genitourinaria, la infertilidad, la cardiopatía, la nefropatía, y en la violencia nosotros vamos a indagar si la paciente actualmente en el embarazo sufre de violencia familiar, sexual. También vamos a preguntarle si anteriormente ha sufrido de violencia. Y el último que encontramos es del virus de papiloma humano. Le doy paso a mi siguiente compañera. Antecedentes obstétricos. Son la recopilación de información sobre la salud reproductiva de una mujer. Estos antecedentes incluyen información sobre los periodos menstruales, el uso de anticonceptivos, los embarazos, abortos, hijos vivos, etc. En lo que es gestas previas, se refiere al número de gestaciones previas sin incluir el embarazo actual. Se pone 00 si es su primer embarazo. En los abortos se define como aborto la expulsión de un producto antes de las 22 semanas o con un peso menor a 500 gramos. En lo que es abortos también se incluye el embarazo ectópico y el embarazo molar. Partos. Se refiere al número de partos ya sea por vía vaginal o cesárea. Últimos previos. Se indaga sobre el peso del último embarazo. Se marca si pesó menos de 2.500 gramos o si pesó mayor o igual a 4.000 gramos. Si no ha tenido ningún embarazo anterior, se pone en C. ¿Qué quiere decir? No corresponde. También se indaga sobre antecedentes de embarazos múltiples o si tuvo embarazos gemelares anteriormente. Le paso el audio a mi compañera. Continuando con la exposición sobre los antecedentes obstétricos, en lo que se refiere a partos,
le podemos preguntar a nuestra paciente cuántos números de partos ha tenido, si es que ha tenido vaginales o por cesáreas. Y dependiendo de lo que nuestra paciente nos diga, nos responda, tenemos que poner en el rectángulo, en el cuadrado, como 0, 2, por ejemplo, ¿no? 0, 2 vaginales y 0, 1 o 1 cesáreas puede ser, ¿no? Y lo que es en nacidos vivos, según CIE, considera al recién nacido que nace con signos de vida, ¿no? Como por ejemplo el llanto, respiración o con el cordón latiendo. Y lo que es nacidos muertos, con los que no tienen signos de vida. En el recuadro de Viven podemos poner el número de... Se considera al número de los hijos vivos actualmente, a lo que refiere la paciente. Y de lo que es muertos en primera semana, son los recién nacidos vivos que mueren dentro de la primera semana, o sea, en 6 días. Y lo que es después de la primera semana, los recién nacidos que nacen vivos y mueren luego de la primera semana, del 7º día. Le doy pase a mi compañera Sofía para que continúe con la exposición. Ahora voy a hablarles sobre la parte de fin de embarazo anterior en los antecedentes obstétricos. Para esta sección vamos a recopilar datos sobre los últimos embarazos, en este caso el último embarazo de la paciente, y vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos: la fecha de parto u aborto, si se trató de un embarazo planeado o no, si se usó algún método anticonceptivo, y el tiempo transcurrido entre el último parto y el embarazo actual. En nuestro recuadro vamos a anotar primero el día, mes y año de la finalización del embarazo inmediatamente anterior al actual, ya sea que se trate de un parto o un aborto. De tratarse de una primigesta, se va a dejar en blanco. Y vamos a marcar el círculo amarillo si la finalización del embarazo anterior ocurrió antes del año del inicio del embarazo actual. Luego, vamos a hallar también el intervalo del último embarazo con el embarazo actual, o del aborto. Ahora vamos a ver si el embarazo es planeado o no. Y para esto podemos ayudarnos de esta pregunta. ¿Cuándo supo de usted este embarazo? ¿Quería estar embarazada? ¿Quería esperar más tiempo o no quería tener más hijos? Si la respuesta es sí, vamos a marcar el cuadro de sí, o si la respuesta es no, vamos a marcar el cuadro de no, pero en color amarillo. Con respecto a los métodos anticonceptivos, vamos a consultarle a nuestra paciente si al enterarse de este embarazo está usando algún método anticonceptivo. Si la respuesta fue sí, vamos a consultarle el tipo de método que estaba usando. En el caso diga no, vamos a marcar no usaba, y en el caso de que sí usaba, vamos a preguntarle qué tipo de método usaba, que puede ser método de barrera, en los cuales incluyen el condón masculino, el condón femenino, el diafragma y el capuchón vaginal. Si fue un dispositivo intrauterino, el DIU. Si fue un anticonceptivo hormonal, que incluye las píldoras, el transdérmico, que puede ser un parche o vaginal, el implante subdérmico o el inyectable, que puede ser de 1 mes o de 3 meses. También le vamos a consultar si fue un anticonceptivo de emergencia, que es más conocido como la pastilla del día siguiente, y llamado levonorgestrel, o solo de estrógenos y progestina combinados. Y también le vamos a consultar si fue un método de anticonceptivo natural, el cual incluye lo que es el método del ritmo, la abstinencia periódica, la amenorrea por lactancia, entre otros. Eso sería todo. Muchas gracias.